Muy buenos días, niños y niñas. Hoy vamos a continuar con nuestra unidad el Estado y el mercado. ¿Cuáles son sus relaciones? Ya vimos en la primera clase el contexto histórico en el que se está moviendo Chile hasta el día de hoy y hoy día ya vamos a entrar en el proceso mismo, en cuáles son las relaciones del Estado con el mercado nacional e internacional. Comencemos entonces. El papel del Estado hoy en día es muy específico. Tenemos, por ejemplo, el manejo de los recaudos nacionales, es decir, de los dineros, ¿ya? Que se recaudan. El manejo del gasto público, como por ejemplo la salud, la educación, las viviendas, las obras públicas, las políticas tributarias. Las políticas tributarias tienen que ver con la creación de nuevos impuestos, el manejo de estos impuestos, eh, al revés, también puede ser la desaparición de unos impuestos más antiguos por otros más nuevos, etcétera. También tenemos la regulación de la actividad económica, es decir, la creación de distintas normas, funcionarios y organismos para poder mantener el equilibrio en las actividades productivas, pero también en el consumo. Y también tenemos el financiamiento del gasto nacional. ¿Cómo hacemos para poder equilibrar los ingresos con la cantidad de gastos? Si ustedes recuerdan, todo esto lo vimos nosotros en primero medio, cuando vimos la unidad de economía. Ahora, en estos últimos años, especialmente en las dos últimas décadas, han surgido otros roles para el Estado, que son, por ejemplo, establecer políticas de salario justo, porque tanto la globalización como el modelo económico en el que estamos, que es eh, esta- este mercado de libre competencia, ¿ya? Ha generado muchas desigualdades en los ingresos de las personas. Por lo tanto, entonces, no a todos les alcanza con su trabajo, con el producto de su trabajo, que en este caso sería el salario, para poder vivir y para poder eh, tener ya y ejercer los derechos que tiene como individuo. Por eso, la discusión del salario justo es cada vez más importante en los distintos tipos de países. También tenemos una situación de productividad. Si bien la producción nunca cesa, siempre está presente, el Estado cada vez se ha tenido que involucrar más en esto debido a que la productividad no siempre tiene una muy buena relación con el medio ambiente y el cuidado del clima y de los sistemas ambientales. También tenemos otro elemento muy nuevo que es el comercio justo, porque se han dado cuenta, los grandes expertos se han dado cuenta que el comercio en general siempre se hace entre grandes empresas. Pero, ¿qué pasa con aquellas que son pequeñas empresas o que son pequeños productores que tienen una pyme? ¿Qué pasa con ellos? Ellos no pueden competir con estas enormes multinacionales. Por lo tanto, se ha buscado entonces que ellos tengan una cierta condición especial que les permita efectivamente competir, pero además tener una vida digna. Y finalmente tenemos el problema de la distribución de ingresos. Chile aquí está muy mal. Ustedes saben que Chile es uno de los países de peor distribución de ingresos porque tenemos un grupo muy pequeño de personas, un 2% aproximadamente de la población, que se reparte el 45% de los ingresos del país y el 98%, es decir, la gran mayoría, nos tenemos que repartir un 55% de esta torta imaginaria que son los ingresos del país. Entonces, ¿qué hacer frente a este problema? Que no solo Chile lo sufren otros países del mundo también. Ahora, tenemos que recordar también que nuestra economía, como la mayor parte del mundo, se maneja de acuerdo a ciertos elementos básicos,
como son los principios institucionales de la democracia, la libertad, los derechos humanos, la propiedad privada, el derecho a contratar e intercambiar libremente, la libertad de emprender, de crear, de correr riesgos. Todos esos elementos no pueden borrarse de un día para el otro porque son parte del motor de esta economía que es la que nos está rigiendo hoy en día y la que ha permitido y permite hasta hoy a muchas familias poder vivir. Ahora, este, este sistema, este modelo económico en el que nosotros vivimos, si bien tiene grandes ventajas como por ejemplo la propiedad privada, normalizar o reglamentar nuestras relaciones, la libertad que nosotros tenemos para trabajar, etcétera, tiene esas grandes ventajas, también tiene desventajas. Tiene falencias, errores. ¿Y cuáles son estos errores? Primero, las tendencias monopólicas, los abusos y las malas prácticas, la contaminación ambiental, la escasa solidaridad que existe con los más desposeídos y que no incentiva actividades que no sean lucrativas. Miremos entonces cada una de estas. Aquí tenemos las actividades monopólicas. ¿Qué es el monopolio? El monopolio, si ustedes recuerdan, en primero medio, ¿ya? Es un tipo de mercado imperfecto en donde una empresa domina el mercado, por ende domina los precios, la producción, las condiciones en que vende sus productos, etc. Si bien en Chile existe una ley antimonopólica, esta ley no es tan efectiva como uno podría suponer y favorece de una u otra manera las concentraciones de ciertos tipos de mercado. Y aquí ustedes tienen algunos ejemplos. En el sector industrial tenemos cuatro grandes ¿ya? sectores que son altamente concentrados. Uno es el de las comunicaciones, la energía, la salud y la tecnología. Veamos para recordar. Ustedes ya muchas cosas de esto ustedes las conocen. Por ejemplo, comunicaciones. Si ustedes miran y rápidamente recuerdan, ¿cuántos canales de televisión abierta tenemos en Chile? ¿Cuánta- ¿Cuántos periódicos en términos de redes de información de prensa escrita tenemos? ¿Cuántos eh, holding o empresas radiales y multicomunicacionales existen en Chile? Pocas. Ejemplo, si ustedes se fijan, existen dos grandes empresas de prensa escrita. El Mercurio, la Tercera. Y ellas, ya a su vez, han comprado, con el paso de los años obviamente, han comprado diarios más pequeños, empresas más pequeñitas. Y hoy en día son los dos grandes dueños ¿ya? del mercado de las comunicaciones periodísticas. ¿Estamos? Eso es una concentración. Si ustedes se fijan, no está en manos de uno, porque sería un monopolio, sino que está en manos de dos empresas. Y ellas dominan todo. El mercado, por ejemplo, de la prensa escrita. Si ustedes se fijan, fíjense en la televisión. ¿Cuántos canales de televisión abierta tenemos? Muy pocos. Y son los que dominan el mercado de las comunicaciones audiovisuales. Y así pasa en la energía, la salud y la tecnología. ¿Estamos? Después tenemos los abusos. A pesar de que estas empresas dominan mercados, la tentación por obtener más riquezas, más lucro, hace que muchas de estas empresas abusen ¿ya? Y cometan delitos contra los consumidores. Y aquí tenemos algunos ejemplos que espero que algunos de ustedes recuerden. Cencosud fue acusada, y ha sido de hecho acusada varias veces, ya por malas prácticas con sus clientes.
Cencosud, por ejemplo, es dueña de París, de Almacenes París, es dueña de Lisi, es dueña de Jumbo y de otras empresas. La Polar, acusada hace años atrás por cobrar intereses muy altos, por hacer cobros indebidos a sus clientes, por engañar a sus clientes frente a las cuotas que ellos tenían que pagar, por ejemplo, cuando compraban un televisor. ¿Ya? También tenemos la colusión de las farmacias. ¿Se recuerdan ustedes que hace años atrás em, se descubrió que las tres grandes redes de farmacias se habían puesto de acuerdo en el valor de una cantidad de alrededor de 100 medicamentos que ellos comercializaban? Por lo tanto, al consumidor lo perjudicaban directamente porque tú te paseabas por la farmacia y tenían prácticamente los mismos precios y no te daban la opción de encontrar ese fármaco, ese medicamento más barato. Y las farmacias más chiquititas, que son farmacias más bien de empresas familiares, tienen muy pocas posibilidades de competir con ellas. Por eso se han ido entonces creando a raíz de todas estas colusiones, ya que son verdaderos delitos, se han ido creando entonces algunas leyes, como la Ley de Protección al Consumidor, pero también y principalmente se han creado organizaciones en defensa de los consumidores. Y ahí tienen dos ejemplos, uno público, el otro privado. Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, que cumple una gran labor de ayuda, educación, asesoría judicial ya hacia el consumidor, y también la CONADECUS, que es una corporación privada ya, de consumidores que constantemente están vigilando las malas prácticas de las empresas y constantemente delatan a estas empresas y las llevan a juicio. ¿Estamos? Después tenemos la contaminación ambiental. Recuerdan que al principio de esta clase yo les contaba que el modelo económico no incentiva mucho las prácticas no lucrativas. Y una de estas prácticas no lucrativas es la contaminación ambiental, el preocuparse por el medio ambiente, por el grave drama que estamos viviendo con respecto al cambio climático, al calentamiento global, al debilitamiento de la capa de ozono. Entonces, ¿qué ha pasado? Según la Constitución de 1980, los chilenos y las chilenas, es decir, todos nosotros, incluidos los extranjeros, tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero lamentablemente, este derecho, que está en el capítulo 3 de nuestra Constitución, no es un hecho real para todos los chilenos y todos los habitantes de nuestro país. Es más bien una declaración de buena voluntad más que un hecho real. ¿Estamos? Por eso no es extraño que nosotros nos encontremos con una serie de eh, casos, ¿ya? De alta contaminación, de desastres climáticos, de desastres medioambientales. Y esto ha dado entonces que ha obligado de alguna manera a que el Estado ya cree organizaciones como estatales, ya como por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente, pero también cree leyes que obliguen a proteger el medio ambiente antes de que sea totalmente contaminado. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta ley que mide el impacto medioambiental de cualquier tipo de proyecto eh, de alta envergadura que pueda tener entonces un impacto negativo o positivo en una localidad específica de nuestro país. También obviamente hay leyes que castigan la contaminación de las aguas, la contaminación de los bosques, la matanza de ciertas especies, etc. Entonces, si bien Chile avanza, su avance es muy lento
y siempre como a contrapelo, siempre de manera más bien reactiva que preventiva. Y aquí tenemos un mapa que nos habla muy bien de esta situación. Aquí tenemos, miremos este mapa y analicémoslo. Ustedes ven que en el mar, ¿ya? Hay entonces un símbolo que representa la pesca extractiva de alto nivel, es decir, la gran pesca, que ha traído graves problemas a las especies marinas de nuestro mar. Hay mucha especie marina que está en peligro de extinción, que ya están en una situación crítica con respecto a la existencia de ellas, lo que ha obligado entonces al Estado a tener que declarar veda, es decir, prohibición de capturar estas especies por un periodo determinado. La veda más emblemática es la veda del loco, que es una de las primeras especies que se puso en peligro de extinción. Pero también hoy en día ya estamos, por ejemplo, con veda sobre la merluza chilena o la merluza común, que es una especie que era extremadamente abundante en nuestros mares, pero hoy en día está en serio peligro de extinguirse. Por lo tanto, aquí si bien hay una actitud del Estado frente a la pesca de alta envergadura, de alto nivel, ojo también, porque todavía nos falta mucho avanzar en esto. También tenemos la contaminación de las aguas producto de derrames de petróleo o derrames mineros, que son tremendamente nocivos para las especies, tanto de flora como de fauna marina. Aquí no hay mucho. El Estado no tiene muchos avances, el Estado chileno no tiene muchos avances en esta área. También, si ustedes se fijan, tenemos ahí en la zona norte de nuestro país ya unos símbolos que tienen que ver con la actividad minera. La actividad minera, si bien es muy lucrativa, representa gran parte de los ingresos de nuestro país, también hay que reconocer que es una actividad altamente destructiva del ambiente. Primero porque usa mucha cantidad de ácidos, usa metales pesados para la elaboración del metal propiamente tal, contamina enormemente con los residuos que deja. Por lo tanto, es una empresa que contamina el aire, contamina los suelos y contamina las aguas, tanto subterráneas como superficiales. Pero como es una empresa altamente lucrativa, obviamente se la mantiene, exigiéndole hasta cierto punto cada vez más cuidado con los niveles de contaminación que provoca. Si bien hay algunas empresas que han tenido más conciencia sobre esta situación que ellos mismos generan, es inevitable que contaminen. ¿Ya? También tenemos, más bien ya hacia la zona sur, ustedes ven ahí dos símbolos que son como unos pinos atravesados con unas líneas beige o amarillas. Esto tiene que ver con el monocultivo forestal. Si ustedes se han fijado, a partir de la quinta región de Valparaíso hacia el sur, tenemos una cantidad enorme de hectáreas con plantaciones forestales, que básicamente son pino, insigne, eucaliptus y álamo en menor cantidad. Esto ha provocado, con el paso de los años, obviamente, ha provocado una situación medioambiental bastante compleja. Primero porque estos monocultivos absorben una cantidad gigantesca de agua, lo que ha generado sequía en zonas que no deberían ser secas. Dos, provocan problemas graves con el suelo, porque lo convierten en un suelo muy ácido, entonces nada puede crecer ahí, salvo el propio pino, el propio eucaliptus. Por lo tanto, terminan destruyendo un suelo que era extremadamente rico, pero muy vulnerable. Esto genera entonces una serie de problemas para las especies, tanto de la flora como de la fauna nativa, que han ido retrocediendo y retrocediendo
sobre todo los animales, hacia las zonas cordilleranas, porque cada vez los arrinconan más, ¿ya? En relación a su hábitat natural. Y finalmente tenemos las centrales hidroeléctricas. Si bien generar electricidad a través del agua es mucho mejor que a través del petróleo y el carbón, ya porque obviamente contamina menos, tiene un alto impacto ambiental. ¿Por qué? Porque desvía el curso de los ríos, eh, genera una baja en el caudal o la cantidad de agua que estos ríos llevan, perjudica por lo tanto la actividad agrícola, por ejemplo, de las localidades que dependían de este río, ya ahuyenta la flora y la fauna, de hecho la fauna se va porque no tiene agua y emigra hacia otras zonas con más agua y la flora tiene un impacto de mediano plazo porque empieza a secarse. Entonces, como podemos ver, nuestro país es altamente vulnerable al cambio ambiental y a la contaminación. Algunos descalabros más recientes han hecho entonces poner más ojo y más cuidado en las empresas por parte del Estado. Si ustedes recuerdan, el año pasado, a principios del año pasado, ESAL, que es la empresa de agua y de alcantarillado de la zona sur de Osorno, contaminó sin querer las aguas, el agua potable de Osorno, lo que generó entonces una pérdida gigantesca para la empresa, pero también para las personas, porque la empresa tuvo que indemnizar a las personas de Osorno, a los habitantes de Osorno, con una cantidad de 2.500 millones de pesos por los efectos en la salud que éste había provocado. Y también tuvo que una caída fuerte en la facturación de su servicio, ya por lo mismo, por el mismo daño que provocó. También, eh, si ustedes se fijan, y ustedes supongo que ya tendrán muy claro, tenemos otros tipos de escándalos medioambientales como es la situación de Tiltil, Quintero y Puchuncaví, que se han convertido en emblemas de cómo las empresas ciertas empresas han contaminado a tal nivel que hoy en día perjudican la vida y la salud de los habitantes de esta zona. También tenemos que tener en cuenta que es muy difícil establecer un equilibrio entre el cuidado del medio ambiente y el lucro. ¿Por qué? Aquí lo tienen como ejemplo. Porque las AFP ya, destinan gran parte de nuestro dinero ya, a la inversión en empresas que están acusadas de ser altamente dañinas al medio ambiente. Por ejemplo, el sector eléctrico, como veíamos en el caso de de las mini centrales hidroeléctricas que han estado haciendo grandes descalabros en algunas eh, cuencas de ríos en casi todo Chile. La industria forestal, ya la vimos, los hidrocarburos como el petróleo, altamente contaminante, la minería, ya la podemos apreciar, los monocultivos forestales, etc. Esto ha generado entonces que eh, en pro de la riqueza, de los impuestos que pagan, de los trabajos que dan, se privilegie todavía la extracción de recursos ya naturales por en vez del medio ambiente. Y ahí tienen ejemplos de algunas de las empresas que han sido acusadas de ser altamente contaminantes, como la Celulosa Arauco, la ENAP, la AES Gener, que es una empresa de generación de electricidad, AgroSuper, que es la de los pollos, y ENAEX. Muchas de estas empresas entonces han generado verdaderos desastres a tal nivel que estamos frente
a lo que se conoce como zonas de sacrificio, como es el caso de, por ejemplo, de Puchuncaví. También tenemos nosotros el comercio justo. ¿Qué es el comercio justo? Bueno, este subtítulo lo dice muy bien, es una economía con rostro humano. Miremos entonces, en términos netamente internacionales y técnicos, ya el comercio justo es una práctica, es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca que, ¿qué cosa? Una mayor equidad, un equilibrio en el comercio internacional, ya, entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Que estas pequeñas empresas tengan posibilidades, ya, de poder competir con estas grandes empresas y obtener una, una riqueza, un trabajo digno, una salida de la pobreza. Ya, contribuyen al desarrollo económico, ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando entonces los derechos de los productores, que son pequeños, de los trabajadores, que salen más desfavorecidos en relación a la competencia con las multinacionales. Ya. Estas condiciones laborales y el salario adecuado para, para los productores del sur, ya, que en este caso del sur, hablando desde el punto de vista internacional, porque es el hemisferio sur el más dañado con las grandes empresas multinacionales y con la falta de industrialización. ¿En qué se basa el comercio justo? Primero, en que no se explote el trabajo infantil. Dos, en la igualdad entre hombres y mujeres, porque ya sabemos que las mujeres en general tienden a estar menos favorecidas en el mundo del trabajo. Ganan menos, trabajan más, son en general marginadas de las grandes decisiones ya, económicas. También tenemos un tercer principio muy importante, el respeto al medio ambiente. ¿Ya? Los artículos, cualquiera de los tipos de bienes que se fabrican, se hacen o tratan de hacerse con prácticas muy respetuosas con el entorno. Por ejemplo, no testear en animales, em, no, no contaminar los suelos o las aguas, etc. ¿Ya? También esto genera, ¿ya?, que eh, se active toda una red de organizaciones de pequeños productores que entonces buscan oportunidades, ¿ya? Que buscan generar no solo un empleo para ellos y su familia, sino también para su comunidad. Tener precios justos que les permitan tener ganancias, vivir con ellas de manera decente y digna, y por eso entonces salir en un mediano plazo de la pobreza en que se encuentran. Por lo tanto, entonces, la idea es que la cadena de distribución sea cortita, sea pequeña. Entonces, que del productor, ya, se pase al procesador, si es que no es el mismo, ya, y de este se pasa al exportador. Es decir, que no haya mucha mediador o mediadora, ya, entre unos y otros, entre el productor y el exportador. ¿Ya? Y aquí tenemos un muy buen ejemplo en esta imagen de lo que significa el comercio justo, que nace, acuérdense, de esta desigualdad gigantesca que se produce por la globalización. Entonces, miremos y analicemos la imagen. Tenemos entonces que es una puerta de acceso al mercado laboral, sobre todo para las personas que no tienen niveles de educación muy grandes, muy elevados, equilibra entonces las desigualdades de poder en la cadena comercial. ¿Por qué? Porque la idea es que salga del productor, ya, al exportador, teniendo muy poquito intermediario para que todos puedan ganar.
pero también empodera a la mujer. Las mujeres han aprovechado muy bien estas organizaciones que fomentan el comercio justo porque se han dado cuenta que ellas pueden tomar decisiones económicas, decisiones productivas y sentirse valorizadas porque no solo trabajan, sino también dan trabajo a otros. ¿Ya? Es beneficioso para quienes consumimos. Primero, porque nos aseguramos de tener un producto hecho con la mejor calidad y con la menor cantidad de venenos industriales, de azúcares, de colorantes no permitidos, saborizantes que son verdaderos venenos a corto plazo, etcétera. También es una oportunidad de negocio para el mercado convencional, el mercado normal, común y corriente. ¿Por qué? Porque genera más variedad de productos, porque te genera más posibilidades de vender multiplicidad de productos. Y te ofrece además estabilidad en la relación entre productor y proveedor. Entonces, por eso importa tanto y por eso se ha fomentado tanto este comercio justo, porque es una de las tantas herramientas para salir de la pobreza e incentivar y motivar un desarrollo propio con el respeto hacia tradiciones, costumbres de distintos pueblos y localidades. Miremos entonces la importancia internacional que tiene esto. Primero, el comercio justo, ¿ya? O World Fair Trade, ¿ya? Es un comercio que, primero, da oportunidades a productores que están desfavorecidos, productores muy pequeñitos, por ejemplo, los del café en Colombia. La transparencia permite la transparencia y la responsabilidad porque tú sabes quién es tu productor. Por lo tanto, tú le puedes preguntar, le puedes reclamar directamente, sabes cómo ha producido este café, por ejemplo, eh, qué tipo de semilla ha generado, cómo lo ha cuidado, qué fertilizante ha usado, qué desinfectante, cuánta gente trabaja con él, trabajan niños, etcétera. Ya. Después entonces tenemos prácticas comerciales justas en esta lógica entonces de poder de alguna manera equilibrar estas injusticias del sistema de la globalización. Y ahí tenemos entonces otros elementos muy importantes como por ejemplo prohibir el trabajo infantil expresamente y la esclavitud que se da en muchos países de Asia y de África aún, no discriminar especialmente entre mujeres y hombres, tener buenas condiciones de trabajo, desarrollar las capacidades creativas tanto individuales como grupales, promocionar el comercio justo, el respeto hacia el medio ambiente, ya se convierten entonces no solo en principios de un tipo de comercio, sino también se convierten en los principios que rigen actualmente las relaciones entre países, sus relaciones comerciales y lo que se conoce como el desarrollo sostenible, del cual hablaremos en otro momento. Todos estos elementos yo se los voy a ejemplificar con una sola cosa que puede que algunos de ustedes conozcan. La marca Juan Valdés. La marca Juan Valdés ya, es una de las que ha tenido un gran éxito con el comercio justo. Esta marca de café colombiana ya parte como una iniciativa de pequeños productores de café, de agricultores que tenían pocas hectáreas de café y que vivieron un momento de grave crisis que los dejó en una pobreza enorme. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Se reunieron, se juntaron entre ellos, establecieron condiciones y normas para sus prácticas productivas, ¿ya? Y decidieron entonces crear una empresa, ¿ya? Para poder competir con las grandes empresas como Nescafé, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que recibieron el apoyo
de entidades, de organizaciones que vieron en ellos un proyecto viable para no solo que ellos pudieran obtener un lucro, es decir, una riqueza, sino también para sacar a una cantidad enorme de personas y comunidades agrícolas de la pobreza. Y ahí apareció entonces esta marca, Juan Valdés, que si bien es más cara, por ejemplo, que un tarro de Nescafé, pero el, el precio más que tú pagas es por una calidad mayor. Y aunque parezca esto muy personal, es, es realmente, es una enorme diferencia en la calidad del café que tú puedes probar. No te hace mal al estómago, no te provoca úlcera, no te provoca problemas de gastritis. En cambio, por ejemplo, si tú pruebas el Nescafé de manera muy continua, generalmente te provoca todos estos malestares. ¿Por qué? Porque obviamente su objetivo es la ganancia, no esta otra multiplicidad de beneficios. ¿Y cómo estamos en Chile? Bueno, en Chile, vamos a hacer un poquito, una leve historia, se inicia este concepto del comercio justo ya con el trabajo de tres organizaciones que trabajan cada una individualmente, pero siempre con la misma idea. Una es la APICOP, que está en Valdivia y Payaco, ya que se encarga obviamente, concentra, es una cooperativa que agrupa a productores de miel de abeja. La Fundación Solidaridad, que ya lamentablemente no existe, pero que agrupaba una cantidad enorme de presos, especialmente los presos políticos de la época de la dictadura, que hacían mucha artesanía, pero no tenían cómo comercializarla. Entonces, esta fundación se encargó de la comercialización y por ende del reparto posterior de las ganancias que obtenían. Y después está otra corporación, una organización muy importante que se llama Comparte, que es una organización que agrupa a muchos pequeños productores de distintos tipos de cosas, ¿ya? Y que los ayuda a profesionalizar su producción, hacerla más efectiva y eficiente y obtener entonces ganancias y por ende entonces dar trabajo y salir de la pobreza. En el ámbito privado, ya hay estas empresas dieron, o estas organizaciones permitieron entonces el empuje lento pero constante del comercio justo. ¿Ya? Ellas certifican a los pequeños productores con un sello, que es el sello del comercio justo. ¿Por qué? Porque cumplen con todo, ¿ya? O gran parte de los elementos que conforman este comercio justo, por ejemplo, el no daño al medio ambiente, no tener trabajo infantil, tener una igualdad entre hombres y mujeres, etcétera. ¿Ya? Lo que busca entonces fomentar lo que se conoce como la economía sostenible. En Chile, las áreas más desarrolladas en este tipo de mercados son el aceite de oliva, que es exportado a gran parte de los países europeos y a Estados Unidos, que tiene gran éxito, de hecho, en estos mercados. La miel de abeja, ni qué decirlo, una de las pioneras en este tipo de economía, ¿ya? Y es exportada a Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, que son grandes consumidores de miel de abeja, el- en Asia, Europa enorme, ahí hay un mercado muy importante, Estados Unidos tiene un mercado pero un poquito más pequeño que Europa y generan entonces una enorme ganancia a estos pequeños productores. También tenemos el vino, que cada vez gana más adeptos el vino chileno, sobre todo los pequeños productores de vino, de la, especialmente de la uva país. También están los frutos secos, cada vez más valorados, especialmente en China.
¿ya? El pisco, que si bien no lo podemos denominar todavía así, pero para nuestra clase lo vamos a llamar así, los berries, todos los berries especialmente, toda la familia, la frutilla, la frambuesa, los arándanos, son altamente valorados por su calidad, porque Chile tiene, tiene un gran valor, que es la multiplicidad de climas que tiene y lo que genera entonces distintos tipos de dulzores y calidades en este tipo de cultivos. También están los jugos de fruta, ¿ya? Muy valorado en ciertos lugares como Arabia Saudita, Asia, zonas de Europa, porque son muy sabrosos. Acá ustedes tienen un gráfico muy bueno que justamente nos habla, nos muestra esta capacidad que tiene el comercio justo chileno para poder producir una variedad enorme de cosas. Como ustedes ven aquí, la artesanía también juega un rol muy importante en la joyería, la artesanía de lanas, de maderas, también son parte de este comercio justo. ¿Qué actores apoyan el comercio justo, lo fomentan, lo valoran? El sector público, no mucho, hay que decirlo. El Estado chileno no tiene una política hacia el comercio justo en específico, sino que tiene más bien una política de promoción de los productos chilenos. Y de eso se han valido entonces las distintas cooperativas o pymes que tienen comercio justo. Entonces, ¿qué hacen ellas? Utilizan los dineros que da el fondo FOSIS, que es, es un fondo de solidaridad e incentivo social, las CERCOTEC, que son servicios de eh, enseñanza y de compromiso con técnico, en este caso, con distintas pymes para poder enseñarles a los dueños de estas pymes cómo poder generar un negocio viable y estable. También está ProChile, que es la gran oficina que promueve Chile como marca y Chile como país en todo el mundo. ¿Ya? Por lo tanto, entonces aprovechan ya las empresas de comercio justo, aprovechan entonces esta promoción para sus productos. También están la Asociación de Fomento al Comercio Justo, está la INDAP, el INDAP, que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que tiene que ver directamente con la agricultura, ¿ya? Y la Corfo, que es la Corporación al Fomento de la Producción, que también tiene una serie de cursos, de premios y de fondos que sirven para cualquiera, en realidad, no solo para las empresas de comercio justo. Las empresas de comercio justo aprovechan esto, pero no hay una política directa al comercio justo. El sector privado, en cambio, no. El sector privado ya desde hace varios años fomenta y apoya el comercio justo, como son un ejemplo el programa Manos de mi Tierra, que es un programa que tiene Sodimac y la organización Comparte, ¿ya? Para promocionar distintas pymes en torno al comercio justo. La plataforma comercial que tiene Comparte es muy usada por todas estas pequeñísimas empresas. La Viña Miguel Torres tiene un importante programa donde compran la uva país ya a pequeños productores campesinos, familias campesinas, se las compran a un precio muy distinto que a grandes viñas y a un precio mayor que a las grandes viñas, y después entonces hacen un vino que se denomina Doña Dominga, y este vino entonces, cuando uno lo compra en el supermercado o en las botillerías, va su ganancia, gran parte de su ganancia va
a la distribución de estas familias y otra parte va a la viña misma Miguel Torres. También está el programa Volver a Tejer, que está en alianza con París y que cada tanto promocionan que tú vayas y dejes, por ejemplo, tus chalecos, los dejes en alguna de las tiendas de Almacenes París, porque después estas mismas personas que hacen lo destruyen para volver a construir ropa y evitar la grave contaminación que genera la industria textil. También tenemos organizaciones no gubernamentales o ONG, es la sociedad civil, que se organiza en torno a ciertas iniciativas para fomentar el comercio justo. Algunas de estas son la Fundación Levantemos Chile, ¿ya? Que no solo se encarga de hacer casas, sino también de apoyar a pequeñas cooperativas u organizaciones de mujeres que generan entonces distintos tipos de bienes. Está también la empresa Slow Food, que se encarga básicamente de reciclar alimentos y producir alimentos sustentables. Y tenemos otro ejemplo que es Araya y Compañía Abogados, que es una empresa de abogados que se encarga de eh, apoyar la creación de empresas, pero también a estudiar los distintos contratos de producción con otras empresas. Y aquí tenemos entonces ya un gráfico que nos muestra cómo en 3 años el comercio justo chileno ya ha ido generando una cantidad de dinero bastante fuerte con sus ventas. ¿Ya? Aquí, si ustedes se fijan, la parte más azul de cada uno de estas columnas ya es el comercio nacional, es lo que las empresas de comercio justo venden dentro de nuestro país. Y se fijan que también hay una tonalidad más celeste que es el mercado internacional. Si ustedes se dan cuenta, aquí el mercado internacional es el gran cliente de estas empresas de comercio justo. ¿Ya? Es donde básicamente se deriva la producción del comercio justo chileno, es al mercado internacional porque son los que más valoran y los que más conciencia e información tienen del comercio justo y de lo que éste implica. Así que espero que ahora ustedes también puedan tener conciencia de lo que implica el comercio justo y cuando vayan a comprar, busquen estos productos hechos por personas, hechos por pequeñas comunidades, por pequeñas familias que buscan no solo ganar con su producto, sino también salir de la pobreza y obtener la dignidad que el mercado y que el sistema de mercado no les ha podido dar. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar esta clase y espero verlos en la próxima ocasión. Les dejaré tareas ya para poder profundizar este tema del Estado y su relación con el mercado. Hasta luego, cuídense mucho.